Bienvenido a este nuevo video. Mi nombre es Eileen Palma, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua, y hoy les estaré hablando sobre la espera vigilante. Como puntos clave, tenemos que el desarrollo de retención urinaria se desarrolla en alrededor del 1 al 3% de los hombres en espera vigilante. El riesgo es mayor para los hombres con próstatas grandes. La hiperplasia prostática benigna progresa a disfunción vesical o renal en un porcentaje pequeño, pero clínicamente significativo de hombres en espera vigilante. La molestia de los síntomas urinarios es el principal determinante para seleccionar la espera vigilante sobre el tratamiento, y la retención urinaria espontánea tiene una mayor probabilidad de recurrencia que la retención precipitada. Como introducción, tenemos que para brindar el mejor consejo a los pacientes que eligen la conducta expectante, es necesario comprender la evolución natural o la progresión. Algunos modos de presentación son indicadores iniciales de una recomendación para intervenir y no mirar, y algunos resultados pueden ser simplemente inconvenientes, mientras que otros pueden ser graves o incluso potencialmente mortales. En esta tabla se reflejan los varios modos de presentación y los posibles resultados que reflejan la progresión de hiperplasia prostática benigna. En las presentaciones tenemos molestia por hiperplasia prostática benigna, síntomas del tracto urinario inferior, orina residual, tasa de flujo de orina, el tamaño de la próstata, el antígeno prostático específico elevado, la retención, la infección del tracto urinario, la enfermedad renal, la disfunción vesical, el sangrado prostático y la obstrucción. Y en los resultados clínicos vamos a tener mayor molestia por hiperplasia prostática benigna, decisión de tratar, medicamento o procedimiento de retención urinaria aguda, aumento de los síntomas del tracto urinario inferior, la enfermedad renal, el aumento de orina residual, disfunción vesical, infección del tracto urinario y sangrado prostático. En la progresión de los síntomas tenemos que los síntomas del tracto urinario relacionados con la hiperplasia prostática benigna, ahora generalmente denominados síntomas del tracto urinario inferior, a menudo se miden mediante puntajes de síntomas como el índice de síntomas de la Asociación Urológica Estadounidense y el puntaje internacional de síntomas de la próstata. Estos han sido ampliamente utilizados para cuantificar los síntomas en estudios públicos. Aunque estas puntuaciones de síntomas han sido validadas para corresponder con síntomas que se atribuyen a los casos de próstata, estos pueden no estar relacionados. Un ejemplo de ello es la nicturia, que generalmente se define como levantarse con la necesidad de orinar en más de una ocasión por la noche. Esta puede ser causada por la gran ingesta de líquidos a la hora de acostarse, insuficiencia cardíaca congestiva, también puede ser por medicamentos y otras causas que pueden explicar nicturia. Tratar la nicturia como inducida por la próstata puede no generar una mejoría y puede pasar por alto un diagnóstico alternativo importante. Es decir, que los síntomas que a menudo se atribuyen a los casos de próstata pueden, de hecho, no estar relacionados con la próstata. La progresión de los síntomas se abordó en un estudio de 500 hombres en 5 clínicas de los Estados Unidos, que eran candidatos para la prostatectomía transuretral y que recibieron un seguimiento inicial no quirúrgico durante 4 años. Como se muestra en la tabla, para los pacientes que presentaron síntomas moderados y fueron seguidos durante 4 años, el 13% presentó síntomas leves. Luego de 4 años, el 46% continuó con síntomas moderados, el 17% presentó síntomas graves y el 24% se sometió a una intervención quirúrgica. Para aquellos que inicialmente presentaban síntomas graves, después de 4 años, el 2% tenía síntomas leves y el 21% moderados. El 38% continuaba con síntomas graves y el 29% se sometió a una cirugía para tratar la hiperplasia prostática benigna. Esto ilustra que el nivel de síntomas del paciente está sujeto a cambios. Más a menudo los síntomas aumentan y las molestias pueden aumentar hasta el punto de optar por una intervención, pero algunos pacientes pueden mejorar espontáneamente. En la retención urinaria aguda, la incapacidad repentina para orinar es dolorosa, temida por los pacientes y un signo de progresión que indica la necesidad de cambiar el curso del tratamiento.
La retención requiere una acción inmediata y una revisión inmediata del plan de tratamiento de conducta expectante. También puede ser provocada por factores precipitantes como la hospitalización con reposo en cama, el consumo de alcohol, cirugía no urológica con anestesia y medicación descongestiva. Algunos estudios también mencionan que otros precipitantes pueden ser los medicamentos anticolinérgicos y antihistamínicos. Las estimaciones actuales de la tasa anual de retención urinaria con hiperplasia prostática benigna no tratada están relacionadas con la gravedad de los síntomas y en promedio oscilan entre los 0.5 y 2.5% por año. El riesgo es acumulativo y va a aumentar con la edad. Tenemos a los factores de riesgo urinario agudo, tenemos al mayor riesgo de retención, que tenemos la edad y el signo de síntoma base en mayores de 60 años y más marcado en mayores de 70 años. El uroflujo que sea menor a 12 mililitros, el tamaño de la próstata más de 30 ml. Los peores síntomas van a ser puntuación de los síntomas moderado o grave y el antígeno específico de la próstata va a ser mayor que 3. El tamaño y crecimiento de la próstata, según el estudio del condado Olmsted, rastreó el tamaño de la próstata durante 4 años y registró una tasa de crecimiento anual del 1.9%. El tratamiento médico de los síntomas de la próstata confirmó que el volumen de la próstata medido por ecografía transrectal y el PSA eran predictores tanto del futuro crecimiento de la próstata como de la eventual necesidad de cirugía prostática o el desarrollo de retención urinaria aguda. Los cambios en la función de la vejiga en los hombres con el tiempo, la obstrucción de la salida de la vejiga y la disfunción del detrusor progresan con la edad. El flujo máximo de orina disminuye con la edad debido al agrandamiento de la próstata y a la disminución de la función del detrusor. Los cambios en la urodinámica incluyen una reducción de la contractilidad del detrusor y un aumento de la hiperactividad del detrusor. Las asociaciones en común entre la enfermedad renal crónica y la hiperplasia prostática benigna. Las condiciones comunes pueden aumentar el riesgo de tanto la enfermedad renal como la hiperplasia prostática benigna o las anomalías relacionadas con la próstata pueden conducir a una disfunción renal independiente de la obstrucción y la disfunción de la vejiga. Algo muy importante es que la diabetes, la hipertensión, la adiposidad central, el síndrome metabólico y la dislipidemia se asocian con la enfermedad renal y la hiperplasia prostática benigna se asocia con diabetes, adiposidad central, inflamación y síndrome metabólico. La inflamación prostática se ha asociado con la progresión y la patogenia de la hiperplasia prostática benigna. Mishra evaluó a 374 hombres y encontró que el 70% con retención urinaria frente al 45% de los hombres con síntomas del tracto urinario inferior tenían inflamación prostática crónica. Otra evaluación de 170 hombres diabéticos en el condado de Olmsted encontró que la nicturia y los síntomas urinarios irritativos, pero no el volumen prostático, el PSA o el flujo urinario máximo, estaban asociados con la diabetes. Los autores especulan que la diabetes puede estar menos asociada con el crecimiento prostático, pero está más asociada con la disfunción del tracto urinario inferior. En la hipertensión tenemos que Mitchell evaluó a 9.857 hombres diagnosticados y que buscaban tratamiento para la hiperplasia prostática benigna, buscando asociaciones con la presión arterial,
el flujo urinario máximo y el IPSS, que es el International Prostate Symptoms Score. Se identificó una asociación con los síntomas del tracto urinario inferior, pero no de flujo urinario e hipertensión. Tenemos también que el síndrome metabólico se asocia con enfermedades cardiovasculares, disfunción sexual y diabetes. Lee estudió a 409 hombres y encontró que la circunferencia de la cintura se asoció positivamente con el volumen de la próstata, el PSA y el IPSS. En el sistema nervioso autónomo tenemos que McBurry estudió a 38 hombres de los 3.047 hombres inscritos en el estudio MTOPS con estudios del sistema nervioso autónomo que incluyeron mediciones de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respuesta circulatoria a una mesa basculante y las catecolaminas plasmáticas y urinarias. Encontraron una asociación, índice de impacto de hiperplasia prostática benigna y cambio en la presión arterial sistólica y diastólica después de la prueba de mesa basculante. También se hizo un monitoreo de la función renal en hombres con hiperplasia prostática benigna. La directriz alta para la hiperplasia prostática benigna de 2010 afirma que la insuficiencia renal basal no parece ser más común en los hombres con hiperplasia prostática benigna que en los hombres del mismo grupo de edad en la población en general. En las normas tenemos que controlar la función renal de los hombres con mayor riesgo de deterioro renal. También evaluar el tamaño de la próstata. El PSA es más preciso que un examen rectal digital para ayudar a estratificar el riesgo de progresión de la hiperplasia prostática benigna. Considere la medición de la orina residual, especialmente en hombres con frecuencia marcada, micturia o pérdida insensible de orina. Tampoco deje de observar a los pacientes que eligen esperar con un seguimiento periódico en el consultorio. Enfermedad renal en etapa terminal. Tenemos estos siguientes datos. Más de 485,000 estadounidenses están siendo tratados por insuficiencia renal. De estos, más de 341,000 son pacientes de diálisis y más de 140,000 tienen un trasplante de riñón en funcionamiento. Durante los últimos 5 años, el número de nuevos pacientes con enfermedad renal en etapa terminal ha promediado más de 90,000 al año. El costo anual actual del tratamiento de enfermedad renal en etapa final en los Estados Unidos es de aproximadamente $23,000 millones. Y en el 2005, 85,790 pacientes fallecieron como resultado de enfermedad renal en etapa final. En conclusión, la mayoría de los hombres están bien atendidos por una estrategia inicial de espera vigilante. Para la mayoría, la progresión de la hiperplasia prostática benigna es gradual y no está asociada con resultados perjudiciales a largo plazo. Para una minoría pueden resultar resultados de salud sistémicos negativos. Aunque la progresión de la hiperplasia prostática benigna se puede predecir con cierto grado de certeza, los hombres con condiciones comórbidas preexistentes pueden ser en realidad el subgrupo que corre mayor riesgo de sufrir daños por la BPI. Muchas gracias por su atención.